Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y miren, esta entrevista, sin duda que yo sé que nos va a aportar muchísimo contenido. Vamos a hablar con el ex diputado, abogado, político y también ex director general de Migración, José Ricardo Taveras. Lo tenemos a través de Zoom por la vía virtual y en este momento pues le damos la bienvenida a República de la Verdad. Buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes y estoy a su más completa disposición, José Luis, es decir, que estoy en tus manos. Estamos a la orden de todos. Fuera de la pausa, usted me daba algunas impresiones sobre el tema que tratábamos antes de irnos a la pausa comercial, de estos proyectos de reforma que cursan ahora en el Senado sobre la ley de partidos y la ley electoral. Comparta con nuestra audiencia su opinión al respecto, también como miembro de la Fuerza Nacional Progresista, que estuvo sentada en la mesa de discusión del Consejo Económico y Social. Sí, gracias, José Luis. Mira, yo creo que el país debe involucrarse y ojalá que más allá del Consejo Económico y Social se abra un gran debate sobre la reforma electoral y de partidos. Sería una buena oportunidad, aunque en la Junta parece que no son partidarios de eso, para que hablemos de un código electoral y del sistema político. Y sería una buena oportunidad para que el país piense en lo más importante de un sistema político. ¿Cómo vamos a financiar la política? Porque está claro que en la República Dominicana hemos construido una plutocracia, porque los partidos y la política requiere obligatoriamente del dinero y las últimas reformas, las que tenemos vigentes, a lo que han terminado es por entronizar el dinero como eje del sistema político. Muchas veces la gente se queja de que los partidos postulan narcotraficantes, orriferos, etcétera, y se quejan de que el Congreso ha perdido calidad. Y es cierto. Ahora, ¿qué causa hay en eso? Bueno, sencillo, que para usted llegar al Congreso, para llegar a cualquier posición en la República Dominicana, si usted no tiene una gran cantidad de dinero, usted no puede llegar. Y eso obviamente es, yo diría, que el problema más grave que tiene el sistema. Por ejemplo, hemos visto que el voto preferencial, que es un voto que tiene una gran importancia en tanto cuanto el poder del votante para decidir quién va a ser diputado y quién no, ha terminado por ser, en vez de ser eso un mecanismo de empoderamiento del ciudadano, se ha convertido en un mecanismo de prostitución del voto. Totalmente, y muy lamentablemente. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, en vez de sentarse a reflexionar sobre la intención, bellísima, porque el ciudadano está empoderado, el ciudadano está decidiendo, pero en la realidad, ¿cuál ha sido el resultado? La prostitución del sistema. Pero conscientes de eso, transmiten el voto preferencial. No solamente dejan el voto preferencial en la última reforma para los diputados, sino que lo extienden a los regidores. O sea que ahora, en vez de tener cáncer en el hígado, vamos a nivel municipal, lo que significa que el cáncer de la prostitución del voto está haciendo metástasis en todo el cuerpo del Estado, porque cuando tú lo diseminas, es la prostitución del voto a nivel además del Congreso, de los municipios y distritos municipales, entonces eso significa que ya ha hecho metástasis el sistema. Vaya ejemplo. Todo el mundo sabe que los partidos han perdido el control de la postulación de los candidatos, porque el que es candidato es aquel que llega con un saco de dinero dispuesto primero a comprar su nominación, luego a comprar su elección, y después que es elegido, entonces tiene que pagar un inquilinato para permanecer en el puesto, porque el candidato tiene que volver, pero no a rendir cuentas, sino a llevar dádivas.
A eso es que hemos llevado el sistema político dominicano y obviamente si el sistema, los líderes del sistema, los partidos mayoritarios, sin excepción, incluyendo nuestros amigos, lo que están procurando es que la ley sea modificada y que permanezca el voto preferencial. A lo cual yo, por principio, no me opondría si el resultado no fuera el que tenemos. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo de empoderamiento del ciudadano que al mismo tiempo evite la prostitución del voto y obviamente la degeneración del ciudadano como tal, que de ser elector pasa a ser un vendedor de votos. Ay, así es. Yo creo que mejor palabra no puede haber actualmente para describir el ejercicio del voto que estamos haciendo. José Ricardo, usted habla de la necesidad de un diálogo nacional sobre las reformas y habla de un código electoral. ¿No le parece que esta discusión que se ha suscitado en el CES sea, digamos, lo suficiente por el momento? No, no me parece bien, porque el Consejo Económico y Social es un mecanismo que, si bien está contemplado en la Constitución de la República, es un mecanismo de diálogo, no deja de ser un coto cerrado, donde participan las élites y obviamente se le da acceso a ciertos niveles de liderazgo. Y si en vez de hacer eso, hacemos, vamos a decir, un ejercicio de empoderamiento ciudadano, porque esa Constitución que establece el Consejo Económico y Social también establece, por ejemplo, el plebiscito como un mecanismo de consulta al pueblo. Y aquí no se ha aprobado esa ley. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que son prioritarias. Vamos a hablar del sistema político, que es un tema demasiado esencial. Por ejemplo, para citarte un tema del que no se quiere hablar. Sí, claro. Por ejemplo, en la misma línea del financiamiento, porque si nosotros hacemos un análisis de lo que tenemos, aquí no hay democracia. Esto es una plutocracia, donde la política se arrodilla a los intereses. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un mecanismo, el Estado, dice la Constitución, es propietario del espectro radioeléctrico. Lo concesiona para fines de explotación comercial, lo cual opera muy bien, porque los dueños del espectro, más bien los que operan, los que tienen las concesiones del espectro radioeléctrico, hacen inversiones cuantiosas para explotarlo. Y eso está correcto. Ahora, si yo soy el dueño del espectro radioeléctrico, te lo concesiono para que tú hagas negocio. ¿Qué le cuesta al propietario de esa concesión cada 4 años hacer un sacrificio y hacer lo que yo le llamo una servidumbre electoral del espectro? ¿Qué significa eso? Cuando yo te hablo, bueno, vamos a usar el espectro radioeléctrico de una manera ordenada, reglamentada, legal, para que haya una igualdad de acceso a los medios de comunicación. Claro. Para que todos los partidos tengan la misma cantidad de minutos y los candidatos tengan la misma cantidad de minutos, de horas en el espectro, y que sea gratuito. Y después tú te pasas 4 años explotando tu negocio, pero aquí no pasa eso. Aquí pasa que los dueños de las concesiones pasan a ser sponsors, como se dice, de los políticos. Y después, patrocinadores. Y a partir de ahí pasan a ser al mismo tiempo grandes contratistas del Estado, en muchos casos. Entonces, si queremos hacer una democracia, vamos a ver de qué manera nosotros usamos los mecanismos que la Constitución pone a nuestro cargo para abaratar el ejercicio de la política y permitir que el acceso de ciudadanos que están realmente preocupados por el bienestar y el futuro del país puedan ir y competir sin temor a que un narcotraficante vaya y compre los votos. Entonces, no podemos cerrar una discusión tan seria viendo que el sistema político dominicano está haciendo metástasis en el marco del Consejo Económico y Social, porque ¿quién está enterado de lo que está pasando ahí? De los debates que están sucediendo. Vamos a abrir esto, vamos a debatir, porque yo considero que esta plutocracia no aguanta más. Tú te vas a ver muchísimos aspectos
de los problemas esenciales del país. Y tú lo que vas a ver es una política genuflexa frente a los intereses. Y entonces, mientras nosotros tengamos un sistema que permita eso, y en eso han coincidido las élites económicas y las élites políticas, porque obviamente eso les permite el ejercicio de cierto control, pero sobre la base del sacrificio, de la credibilidad del sistema, y obviamente exponiéndolo a que eventualmente colapse, que es lo que debemos evitar. Entonces, si vamos a hacer una reforma, vamos a sentarnos a hacer una reforma real. Yo cada vez que hablan de reformar leyes electorales, pienso, porque yo viví la experiencia, yo fui diputado. Claro. ¿Y qué hace una persona cuando no tiene recursos para sostener un espacio que ha logrado a base de votos? Sencillamente el sistema lo vomita, porque el sistema está hecho para que si tú no tienes dinero no puedas permanecer. Muy lamentablemente. José Ricardo, a propósito de intereses, pero ahora nos vamos a otros, y es a los que, digamos, viven en torno a la frontera, que es un tema del que usted conoce bastante. Y bueno, un tema que inquieta muchísimo a los dominicanos en este momento, cuando vemos que cada día se recrudece más la crisis en diferentes órdenes que vive Haití. Yo quisiera empezar con una pregunta muy elemental. ¿Hay o no control migratorio en la frontera? No hay control migratorio. Me he referido muchas veces en el sentido de que la frontera dominico-haitiana ha sido deglutida por la corrupción. Hablamos de que no es que hay un control endeble o corroído, sino que usted acaba de afirmar que no hay control en lo absoluto. Eso no existe. Nosotros no podemos ser hipócritas y decir que tenemos control fronterizo. Y yo tengo autoridad para decírtelo. Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver, a veces la gente me pregunta y pues señalan hacia migración. Para comenzar, migración no es responsable de la seguridad de la frontera, es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no es de migración. A ver, ¿y cuál sí es la responsabilidad de migración en este tema? Para que le quede clara a la gente. Sí, déjame distinguir. Migración tiene y podría coadyuvar en el control fronterizo si tuviera capacidades financieras y por vía de consecuencia capacidades operativas. Pero el presupuesto de migración en el país se chupa el 70%, se lo chupan la nómina y la carga fija. ¿Y la ley le atribuye funciones, digamos, que le permitan hacer? Puede hacer ejercicios de interdicción migratoria a nivel nacional, pero tiene esa facultad, pero está arrodillada porque no tiene los recursos, no tiene capacidad operativa, porque aquí te crean, por ejemplo, un mecanismo de control de seguridad fronteriza, tanto en aeropuertos, en puertos y en aeropuertos, y en vez de dárselo a migración, se lo entregan también a las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay un control cruzado. Si, por ejemplo, el CEFRON fuera un organismo separado totalmente de las Fuerzas Armadas y que pueda hacer actividades de control fronterizo que sirvan de contrapeso al papel del Ejército y las Fuerzas Armadas, que son las llamadas a ejercer ese control por mandato constitucional, pues obviamente a migración habría que reclamarle. Pero la realidad es que migración no tiene, con las magras posibilidades financieras que ha tenido históricamente, no tiene la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque no le han dado la capacidad financiera, ni tampoco le han permitido, por ejemplo, manejar un órgano tipo CESFRON, por ejemplo, para ser el guardián de la propia seguridad de los puestos de control fronterizo. Porque migración está tanto en aeropuertos, en puertos, como en frontera terrestre. La seguridad está bajo control de Fuerzas Armadas a través de los cuerpos especializados. Entonces, migración, el agente de migración en los puestos de control, por ejemplo, en la frontera, tú vas y todo el que pasa por ahí entra igual que el que entró por el aeropuerto de las Américas. Vaya. ¿Quién ejerce el control afuera? Los guardias. Entonces, aquí hay que sentarse a reflexionar sobre este tema. Admitir que un guardia con 13 pesos de dieta no puede estar cuidando la frontera dominicana. Sentarnos a hablar del tema ético, porque el problema es que las mismas Fuerzas Armadas
entre Migración y Fuerza Armada, a mí me consta, entre deportaciones y devoluciones, en los tiempos en que yo manejaba eso, producíamos sobre 300 y 350.000 devoluciones y deportaciones, a veces 400.000 en un año, que es bastante. Ahora, si tú tienes una puerta giratoria, porque la corrupción ha deglutido la frontera, entonces, ¿qué tú ganas con eso? Vuelven, por un lado salen, por el otro entran. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio serio sobre este tema, por si queremos seguir tratando el tema de una forma sutil y medio hacer poses para titulares de periódicos, pueden decir lo que quieran, pero no vamos a resolver el problema. José Ricardo, hay un problema, bueno, lo estamos hablando aquí, estamos hablando del control migratorio, pero yo quisiera que viéramos un poquito más la realidad de Haití, a la que yo creo que muchos dominicanos le dan la espalda y que la miran de vez en cuando en los titulares. Pero para ver eso en detalles, lo vamos a hacer tras la pausa para verlo pues de manera más ampliada. A los amigos televidentes, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando con el exdirector general de Migración y miembro de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, a quien tenemos a través de la vía virtual. José Ricardo, habíamos dejado un tema en el aire y es la situación sociopolítica, de seguridad y económica que vive Haití. Y mi inquietud es la siguiente. En el 2004, cuando primero se instaló la Fuerza Provisional de la ONU, que luego se convirtió en la MINUSTAH y que se extendió hasta el 2017, me parece que la situación que vivía Haití en el 2004 no era tan grave como la que vive hoy día. Y todavía no vemos un paso tan contundente de parte de la ONU y de la comunidad internacional para con este país. ¿Qué hay detrás de esta, digamos, de esta pasividad de la comunidad internacional y de la ONU? Sí, fíjate, Roselvis, antes de que pasemos a ver el tema de la responsabilidad de la comunidad internacional, y solo para contribuir con que los amigos televidentes pues tengan una visión un poquito más integral de esta problemática. Hemos llegado al final del programa, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, de mi parte quiero agradecerle pues haber hecho el esfuerzo de haber estado con nosotros al menos por la vía virtual, porque yo sé que este es un tema que sin duda inquieta a una parte importante de la población de este lado de la isla. Gracias, Roselvis, a tu orden, y fue un gran placer compartir con ustedes. Amigos, gracias a ustedes por estar en sintonía. Será hasta la próxima.